Barrenechea. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Fulla Ondo La Cruz, también por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Mila esker, Mahaiburu Andrea, arratsalde on guztioi. Lehenik eta behin eskerrak eman naiz dizkizuegu Andaluziako parlamentutik etorri zareten kidei, hona etortzearren eta lege proposamen hau aurkeztearren. Ikusmen osasuna oinarrizko eskubide bat da. Guztion eskura egon beharroko lukeena. Ildo horretan, alor honetako hainbat elkartek diotenez, hartatu gabeko ikusmen gaitzek ondorio larriak izan ditzakete. Personalak zein ekonomikoak. Adibidez, zuzendu gabeko ikusmen arazoak dituzten aurrek, atzerapenak izan ditzakete garapen motorrean, hizkuntzan, alor emozionalean, sozialean eta kognitiboan. Bestalde, helduen kasuan, ikusmen zuzentasun egokirik ezak, produktibitate eta bizi kalitate txikiagoa ekar dezake, baita depresio eta antsietate tasa handiagoak ere. Precisamente ayer, 7 de abril, se celebró el Día Mundial de la Salud. Un día que tiene como objetivo promover la salud pública y reducir las desigualdades en salud. Y ese es precisamente el objetivo de la proposición de ley que, promovida por las compañeras de Adelante Andalucía, fue aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz. Una proposición de ley que consideramos pertinente, necesaria y simplemente de sentido común, por lo que la apoyaremos sin duda ninguna. Como decía en euskera, la salud visual es un derecho fundamental y tiene que estar al alcance de todos y todas, sea cual sea nuestra situación socioeconómica. Pero hoy por hoy, como ya se ha explicado aquí, esto no ocurre. De hecho, según diversas informaciones de organizaciones especializadas en la materia, no son pocas las familias que por falta de recursos económicos o bien tienen que retrasar revisiones que tienen como consecuencia el tener que mantener graduaciones que ya no les corresponden, o lo que tienen que retrasar es la propia compra de productos ópticos de primera necesidad. Llámense gafas, lentillas o lo que fuere. Es decir, lo que ya aquí se ha hablado, la pobreza visual, de la que se habla en la exposición de motivos de la proposición de ley, que también recoge que se ha provocado una discriminación de clase en el acceso a una serie de productos y existencias que, como decíamos, son de primera necesidad. En este sentido, estamos totalmente de acuerdo con la proposición de que las prestaciones de productos ópticos y salud visual sean gratuitas para los y las menores de edad, mientras que en el caso de los mayores se establezca un máximo de aportación del usuario en función de la renta, incorporándose estas prestaciones a la cartera común suplementaria para que de ese modo sea una prestación de alcance estatal. Pero además creemos que esta proposición de ley nos abre la oportunidad de incorporar a la cartera común suplementaria nuevas prestaciones que se llevan reclamando mucho tiempo y que, por las mismas razones que la salud visual, son también pertinentes y de sentido común. Hablamos, por ejemplo, de la prestación bucodental, porque al igual que debemos hablar de la pobreza visual, también debemos hablar de la pobreza dental o bucodental. Y hablamos también, por ejemplo, de la prestación integral a las personas que han sufrido las consecuencias de la talidomida o de enfermedades como, por ejemplo, la polio, que quizá pueda situarse dentro de las enfermedades que cubriría la ley ELA, pero que están aún por desarrollar. Eta motordun gurpila aulkia bezalako prestazioez ere ari gara. Ohiko gurpildun aulkia maneiatu ezin eta hirugarren pertsona baten mende dauden, baina motorduna izan ezkero, aulkia maneiatu dezaketen pertsonen autonomia areagotu eta bizikalitatea nabarmen hobetuko lukeena. Edo eta exoeskeletoaz ere hitz egin dezakegu. Gaur-gaurkoz errehabilitazioan erabiltzen dena, baina dagokionean adibidez paraplegia pairatzen duten pertsonen bizikalitatea izugarri handitu dezakeena. Eta ziur asko beste horren beste gauzaz ere hitz egin gainezake.
Izan ere, gaur aurkeztu zaigun lege proposamenak horretarako bide ematen baitiku. Eta lege proposamena babesteaz gain, horixe da proposamena onartzen bada noski, gure aldetik hartuko dugun bidea. Hoi moduan noski, bakoitzari dagozkigun eskumenak zaintzen direla ziurtatzearekin batera. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, señora Fullaondo. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Calvo Gómez, por un tiempo de 7 minutos.